En 1999 apareció una película que me impactó profundamente. Pensé que era la mejor cinta de las últimas décadas. Su contenido filosófico y la forma visual en que nos presentaba la historia de Neo me sacudieron. ¿Exageraba? Para salir de la duda, telefoné a Londres para consultar a uno de los mejores críticos de cine que yo conocía, Guillermo Cabrera Infante. Él me dijo que no exageraba y fue muy claro en añadir que Matrix marcaría el cine del futuro y tal vez de nuestra historia. Hoy el metaverso refrenda lo dicho por Cabrera Infante. Cada vez más habitamos un mundo virtual para interactuar con los otros. ¿El metaverso modificará nuestra vida como la conocemos? Para conocer un poco más sobre este entorno virtual está con nosotros Humberto Sosa, jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y qué es el metaverso, a fin de cuentas? Pues mira, el metaverso de manera muy sencilla lo podemos ver como un mundo digital compartido y donde te puedes teletransportar. Es un mundo inmersivo tridimensional. Digamos que es la continuación de Internet. Definitivamente. Porque en Internet interactúas de muchas maneras. Sí, pero la diferencia es que en Internet todo es plano. ¿Cierto? Como los egipcios vemos ándale, las imágenes. Exactamente. Claro. Lo hacemos a través de las pantallas de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras. Sí tenemos todo ese tipo de plataformas que existen como Facebook, WhatsApp, Instagram, pero estas al final van a quedar bajo de un paraguas más extenso que es eso que es el metaverso, que es esa siguiente generación de plataformas que nos van a permitir socializar. Una de las cosas que las redes sociales invocan de manera constante son las emociones. Hay demasiada información en la web, por ejemplo, pero alguna información, aunque no sea certera, aunque no tenga en su corazón la verdad, pues pega muy fuerte porque apela a las emociones. Esto va a ocurrir con el metaverso, supongo. Sí, definitivamente, porque ahí básicamente a través de nuestro avatar, que es aquel personaje que nos va a representar. Como el de la película. Exactamente, Avatar. Que le vamos a poder dar nosotros la forma que querramos. Va a haber personas que se van a encargar de diseñar esos avatares que nos van a representar, que de alguna manera van a tener sus propias emociones, sus propias, digámoslo así, abusando del lenguaje, maneras de pensar, que van a poder interactuar con otros avatares que representan a otras personas aquí muy cerca o al otro lado del mundo. Entonces van a poder permitirnos dialogar, él hablando en chino o en alemán, yo hablando en español y ellos entendiéndose perfectamente para que nosotros podamos experimentar lo mismo. ¿Esto tiene que ver sobre todo con el ocio, con la diversión? Pues mira, se dice que en ese metaverso vamos a poder, como lo hacemos en el mundo físico, hacer cosas similares. Vamos a poder socializar, jugar, comprar, asistir a eventos culturales o deportivos y comprar, por ejemplo, aquello que nos gusta más a través de nuestros avatares, un terreno incluso. Un terreno en ese mundo. Así es, en donde voy a poder poner muebles, en fin. O sea, los muebles que no tengo en mi casa. A lo mejor, imagínate. Ese es un riesgo también, ¿no? Crear un mundo que, digamos, vamos a consumir demasiada información o imágenes en detrimento de las cosas. Sí, pero también van a tener su costo. Así es que no vas a poder tener lo que sea. ¿Por qué? Porque ahí en lugar de utilizar el dinero fiduciario que estamos acostumbrados a utilizar aquí, pues vamos a tener acceso a esa metamoneda, ¿verdad? Esos bitcoins. Y va a haber de diferentes denominaciones. Como hoy tenemos el dólar, el euro, el peso, etcétera, pues ahí también va a haber diferentes monedas y vamos a poder realizar nuestras compras. Por ejemplo, asistir a un partido de básquetbol, ahí también voy a poder comprar mi boleto. Voy a poder comprar también mis muebles para poderlos poner ahí. No va a ser así tan libre de que yo voy a tener un castillo, no. Bueno, si tengo bitcoin suficiente. Bueno, si tengo claro, ¿por qué no? Pues es una cosa muy atractiva, pero también me llama la atención, por ejemplo, en el mundo del Bitcoin,
no se han puesto de acuerdo cómo se usará o se debe usar la moneda. Dicen que algunas formas de uso del Bitcoin van en detrimento del sistema bancario normal, tradicional. Definitivamente, porque en el mundo de los metaversos, pues esto empieza, se dice, en 2021. Y ahorita en 2022 ya podemos comprar, ya podemos adquirir ciertos bitcoins, unos están mejor rankeados que otros, pero como esto apenas está empezando, no sabemos si van a subir o van a bajar. Entonces, no hay una regulación, efectivamente, como tú bien lo dices, para poder decirnos cuál se debe adquirir, cómo se debe de utilizar ahí, si va a haber bancos. Por ejemplo, claro. No, pero es muy interesante porque los bancos finalmente tienen una estructura humana gigantesca. Y el moverse, digamos, en materia de valores, de dinero, en el mundo virtual es otra cosa. No necesitas tantas personas ni tantos edificios, digamos. No. Va a haber avatares que van a estar encargándose del manejo de esa moneda, ¿no? De esa criptomoneda. Y puede ser producto solo de la inteligencia artificial. No necesitan gente. No, bueno, lo que pasa es que hay una confluencia de tecnologías. Está la inteligencia artificial, una de las principales, está la realidad aumentada, la realidad virtual, esa reconstrucción de mundos tridimensionales, los videojuegos, la seguridad de todo lo que tenemos ahí, porque pues debemos evitar que otros entren para que roben, por ejemplo, roben dinero, ese tipo de dinero digital, o roben información, también, que puede ser muy sensible. Sí, seguramente. Pero me sigue causando mucha curiosidad el hecho de que ese mundo virtual, ese mundo intangible, pero muy, muy concreto también, esté desplazando a las cosas mismas. Generalmente era la inversa. Las cosas nos daban información sobre algo y ahora lo que priva es la información, y me da la impresión de que las tazas, las sillas, el mundo real que conocíamos está siendo desplazado. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque se dice que en un futuro la gente va a preferir, por las mismas circunstancias que se dan, vivir más, o al menos de manera comparable, en esos mundos alternos que en un mundo físico. Tienes razón. Qué interesante. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Ingeniero Sosa, pues nos está dejando con más dudas también, con más curiosidades, y podríamos pensar que en algún momento se podría hacer real, o podría funcionar así las cosas, como lo que nos plantea la película Matrix, y hay otras películas también que nos hablan de ese mundo que se va comiendo al real, al que conocíamos. Yo creo que sí. Antes, los que vivíamos de los libros, por ejemplo, todo eso que es la ciencia ficción, pues la absorbíamos de los libros y después de las películas. Cada vez vemos que eso que estaba o que está escrito en los libros o reflejado en las películas se va haciendo realidad. ¿Y eso a qué se debe? Pues al crecimiento de la tecnología. Cada vez sabemos más cómo funcionan las cosas, cada vez tenemos más acceso a tecnología más avanzada, y eso permite que ese mundo utópico o semiutópico se vaya haciendo realidad. Pero para eso hay que decir que se necesitan de grandes inversiones. Hay que crear esas grandes avenidas como son el 5G, el 6G y demás, que nos van a permitir que toda esa información fluya a las velocidades que se requieren para que para nosotros ese mundo inmersivo tridimensional sea como esta realidad. Claro. Pero entonces, si las grandes inversiones son indispensables, los inversionistas van a decidir cuál debe ser el rumbo de esas carteras, ¿no? Yo creo que sí, esta gente que tiene mucha visión es la que se da cuenta de este tipo de cosas. Por ejemplo, pues el señor Zuckerberg aparentemente fue el primero que dijo, yo le apuesto a esto. Y en un futuro, pues esto va a ser una realidad. Inmediatamente después de que él dijo eso, empresas como Microsoft, Google, Disney, Nvidia empezaron a hacer sus inversiones y a crear sus propias versiones de metaversos de manera prototipo, pero ahí están ya operando. Entonces, es una realidad. Pero también hemos visto que en materia de redes sociales,
pues no se puede controlar todo, ni en Twitter ni en Facebook. No. Dejan circulando, por ejemplo, información muy nefasta, muy dañina, porque en números les representan vistas y las vistas para ellos son negocio, es dinero. Eso se puede repetir, ¿no? Sí, ahí lo que nos falta, y vamos muy atrasados, es regulación. ¿Quién tiene que regular? ¿Las empresas? Yo creo que es una cuestión acordada entre gobierno y empresa. Debe de ser entre ellos, ¿no? Y en todo esto, antes que todo esto, en mi opinión, debe de haber una cuestión ética y moral. ¿Por qué? Porque al final quien está en medio es el ser humano. Y lo que debemos de buscar es el provecho y el beneficio del ser humano. O sea, toda la tecnología que desarrollemos debe de ser centrada, en mi opinión, en el ser humano. Y entonces ahí es donde vemos que los intereses personales y los intereses privados pueden hacer la diferencia. Entonces, sí es una cuestión muy difícil porque hasta dónde debe de ser ético. No hay una cuestión muy definida, ¿no? Pero hay una cosa que me hace pensar, y es que finalmente, aunque sean privados, todos se beneficiaron de la inversión pública. La Internet fue desarrollada por un estado o por varios estados, sí, con fines militares, con fines, lo que sea. Es inversión social. Entonces, lo que tendría que privar es el interés del principal inversor. La sociedad. La sociedad. Definitivamente. Entonces, la pauta tenían que darla, yo pienso, gente que esté muy vinculada a la sociedad, el mundo de la academia, con todos sus claroscuros, el mundo también de los legal, los jueces y todos ellos, para, digamos, ponernos de acuerdo en qué sí o hasta dónde y en qué cosas no, para no crear esos mundos paralelos como, por ejemplo, en la Internet, pues, esa red oscura, ¿no?, a la que también se tiene acceso y pasa todo. Así es. Y en donde, pues, por ejemplo, se evite el control, el control de las personas, la manipulación. Entonces, eso es difícil y ahí, por ejemplo, tenemos que hablar de inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial, pues, es una tecnología que va más allá de la tecnología como es la piedra, el cuchillo, que son de corto alcance. La inteligencia artificial es una tecnología de muy largo alcance en donde con un comando verbal puedo desatar una guerra del otro lado del planeta. Entonces, se tiene que aprender, el ser humano tiene que aprender a regular el acceso a esas tecnologías que le abren muchísimas posibilidades, pero que a su vez son como una espada de dos filos, que se puede usar para bien, pero también para mal. ¿Y estamos haciendo algo? ¿Algún país está tratando de entender y regular? Sí, en materia de inteligencia artificial vemos no solo a países, sino a conglomerados de países, por ejemplo a la UNESCO, estableciendo ya documentos regulatorios en el uso de la inteligencia artificial. Y lo mismo debe de ser con respecto a metaversos, al uso de metaversos, que si bien van a permitir educar a distancia a las personas y alcanzar a un número muy grande de personas para educarlas, también tiene que haber efectivamente una regulación en el uso de esas plataformas. Sí, porque podemos educar para bien, exactamente, también para quién sabe qué y cosa. también manipular. Claro. Pero es interesante el dilema que nos presenta, pues, este mundo de la información. Por un lado, sí tenemos más libertad para hacer muchas cosas, pero también estamos más controlados, saben dónde estamos, qué consumimos, qué nos interesa, qué queremos hacer. ¿Cómo se regula eso? Si me preguntas a mí, yo no soy experto en la materia. Yo soy más del lado de la academia, de cómo diseñar algoritmos y ese tipo de cosas que van a permitir que, por ejemplo, cuestiones como el metaverso se vayan estableciendo. Pero yo no soy abogado, licenciado, como para poder, en términos de lo que nos dicta la Constitución y la ley, cómo regular el uso. Pero debe regularse. Pero en mi opinión debe regularse. Y aquí, como tú bien lo dijiste, debemos intervenir los cuatro actores: la sociedad, el gobierno, la empresa y la academia. Y ponernos de acuerdo como una única sociedad en beneficio de nosotros y no en perjuicio. Sí, porque finalmente la tecnología, y lo sabes tú muy bien, pues se programa con ciertos valores, con ciertos intereses, ¿no? Así es. Entonces yo creo que sí tenemos que poner límites, decir hasta aquí y no rebasarlo, porque si no, pues pasan cosas medio raras. Pues podría pasar lo que refleja Matrix. Ese control podemos A ese nivel.
¡Wow! ¡Qué increíble! No, pues sí, es preocupante, pero también es una oportunidad tanto del desarrollo científico, tecnológico y del desarrollo humano. Ver más allá, digamos, de nuestro interés inmediato. Sí, por ejemplo, a mí, como yo puedo atender en este momento 20, 30 alumnos. Es mi capacidad física. Pero si mi auxilio dentro de un metaverso de una inteligencia artificial que me ayude a educar, ya no alcanzaría a 20 o a 30, podría alcanzar a 300, a 3,000, a 30,000 estudiantes. Así es. Esa sería una gran ventaja. Vemos que el camino de la educación es esa educación socrática, aristotélica, ¿verdad? Y que fue pasando a lo largo del tiempo y ahora se va convirtiendo en una educación en donde la tecnología juega un papel preponderante, definitivo. Pero la pandemia nos hizo ver que no la hemos sabido usar, ¿eh? Nos ha servido para paliar cosas, pero nos falta aprovecharla mejor. Pero ha sido uno de los impulsores. Cierto. La pandemia y luego, por ejemplo, otras cosas como las medidas de confinamiento. Eso, el estar obligados a poder teletrabajar, claro, nos ha llevado pues a usar más los ambientes digitales, a enterarnos que ahí están y que pueden ser útiles. Entonces, la cuestión aquí es cómo con moral y ética los usamos en nuestro beneficio. Siempre voy a regresar a esa cuestión, ¿no? Al principio. Ajá. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Encantado. Ingeniero Humberto Sosa, pues nos deja muchas cosas en la cabeza. Efectivamente, la pandemia hizo que muchas empresas e instituciones llevaran a su gente al confinamiento por cuestiones de salud y que trabajaran en su casa, de manera virtual. Y se probó que se puede hacer. Sin embargo, ahora que las medidas han vuelto, digamos, a la normalidad que conocíamos, pues están en muchos casos obligando a la gente a que regresen a sus puestos de trabajo, aun cuando demostraron que era posible. ¿Por qué esa mentalidad? ¿Tendríamos que cambiarla? Yo creo que es porque viene de la definición. Yo recuerdo esa definición que nos daban en la escuela. El hombre es un ser social. También, cierto. Entonces, como seres humanos necesitamos estar claro, frente al otro, podernos tocar, podernos abrazar, no sé, necesitamos eso. Yo creo que se debe mucho a esa parte, pero también tenemos que ver el otro aspecto. Hoy muchas empresas dicen, ok, voy a pedir que mis trabajadores regresen, pero a otros los voy a dejar en su casa. ¿Por qué? Porque hasta me sale mucho más barato. No pago luz, claro, por ejemplo, ¿no? Muebles. No pago muebles. Entonces me ahorro muchísimo. Entonces yo creo que ya la pandemia tuvo cosas malas, pero también nos mostró cosas buenas. Alternativas de trabajo distintas que estaban ahí, pero que nos van a permitir hacer las cosas igual de eficiente o igual de eficazmente hablando, las dos cosas, pero también en casa. Yo creo que se va a dar ese binomio. Y nos hizo ver también que tenemos que invertir todos los recursos de esos 4 sectores que nos has planteado para desarrollar estos mecanismos tecnológicos para provecho de la sociedad. Sí. Por ejemplo, plataformas como este metaverso no van a ser posibles si no se dan las inversiones gigantescas que se requieren. Primero, para establecer lo que es bien en los países, lo que es 5G. Porque lo que es 5G nos permite ya circular a 20 veces más la velocidad que tenemos ahorita con 4G, por decir algo. Entonces va a permitir que la información fluya mucho más rápido, en una avenida más amplia. Pero si queremos, por ejemplo, meternos o teletransportarnos a un mundo que sea realmente una realidad en donde yo pueda ver, oír, tocar, oler, gustar, pues ahí se necesitan avenidas enormes, ¿sí? 6G, 7G y lo que venga. 6G, por ejemplo, viene dentro de 10 años. Entonces ahorita son los visos de lo que va a ser el futuro. Eso es seguro. Y para eso se necesita
inversiones, como ya dije, ir creando toda esa infraestructura que va a soportar a esas nuevas plataformas. ¿Y cuál es la infraestructura que tú ves? O sea, ¿son más antenas o...? No, son nuevos protocolos de comunicación muchísimo más efectivos que obviamente físicamente van a necesitar de más antenas, otra infraestructura que a lo mejor todavía no existe y que nos va a permitir que los datos circulen a una velocidad más rápida. Imagínate que este lugar donde estamos, tridimensional, yo entro por la puerta y le hablo y le digo, créame un ambiente en donde yo me vea interactuando con los personajes en el antiguo Egipto, pero que para mí sea real. Claro. Y entonces hablo ahí con el faraón, no lo sé, pero en un ambiente como que yo pueda incluso saludarlo. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Una tecnología que todavía no existe. Muchísima información. Muchísima información que se debe de estar moviendo a velocidades impresionantes. Y como tú lo dices, lo imaginaron algunos escritores como Bradbury. Exactamente. Un cuento fabuloso en donde una casa está llena de pantallas y la realidad interactúa con los habitantes. Exactamente. Entonces se necesita de esa infraestructura. Y déjame decir una cosa más. Yo creo que funcione o no funcione la idea original del señor Zuckerberg, lo que sí es seguro, en mi opinión, por lo que podemos ver, es que, como quiera que se le llame, ¿no? Metaverso, como quiera que se le llame, seguramente va a ser la próxima era digital por la cual este mundo va a pasar. ¿Estás hablando entonces de que es un impacto más fuerte que la revolución industrial? Sí. Sí, por los alcances que va a tener. Por los alcances que va a tener. Sí, pero yo espero que no pase lo que pienso. O sea, que sigamos con nuestros pies puestos en la tierra. ¿Y qué es lo que piensas? Pues ese mundo que a veces nos refleja, por ejemplo, el mundo feliz o de Matrix, en donde la gente ya no se da cuenta que está viva y más bien cree que está viva en ese mundo virtualizado. Y pasa un poco ahora, ¿no? Y pasa yo lo un veo en poco los ahora. jóvenes. En los jóvenes, que mucho del tiempo que se lo pasan allí inmersos y están perdiendo esa realidad. Y esa realidad de la cual se están perdiendo, porque recordemos que al fin nosotros, ¿qué somos? Somos materia, por un lado, que está pegada a la tierra, pero también somos espíritu. Claro. ¿Sí? No debemos de olvidar eso. Y en mi opinión no vamos a dejar de ser físicos. En el momento que dejemos de ser físicos, pues vamos a hacer otra cosa. No, a mí me sorprende mucho la interacción que tienen muchos jóvenes entre sí a través de las redes, y en el momento en que tienen con quien interactuaban de esa manera, enfrente lo tienen, se quedan mudos. O sea, digo, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y son, digamos, la realidad última, ¿no? Entonces, ¿con qué cosas nos dejas de tarea como ciudadanos para prepararnos, digamos, a esta nueva realidad que realmente nos está envolviendo? Bueno, número 1, el papel de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que se ha establecido cada vez más, que tiene aplicaciones y que vino para quedarse. Ese es número 1. Número 2, el metaverso es un mundo inmersivo, tridimensional, compartido, en el cual a través de nuestros avatares vamos a poder interactuar con otras personas que se pueden encontrar, por ejemplo, en el otro lado del globo, y vamos a poder socializar, jugar, divertirnos, hacer compras, asistir a eventos. ¿Sí? Número 3, se van a tener que realizar grandísimas inversiones para poder ver que esto es una realidad. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Número 4, esto debe de ser regulado. Igual que todas las cuestiones que a lo largo de la historia empiezan a ser reguladas, también la inteligencia artificial, los metaversos y todo lo que venga, tiene que ser regulado. Y ahí es donde yo digo que los gobiernos, las empresas, la academia y la sociedad se tienen que poner las pilas. Pues sí, porque la inteligencia artificial también se perfecciona ella misma, ¿no? Así es. Y todo lo ve en función de qué funciona y qué no funciona, olvidándose de las personas, quizá. Y para finalizar, lo que se nos viene es muchísimo más allá
de lo que nuestros ojos podemos percibir. Hoy, una tecnología para nosotros puede ser una magia. O sea, imagínate una tecnología de 1.000.000 de años en el futuro. Para mí sería magia. ¿Por qué? Porque no la entiendo. Claro. Así de sencillo. Pero cada vez nos vamos acercando más a lo que está escrito en la ciencia ficción. Ingeniero Sosa, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en Debate 22 y los espero la próxima semana.